Se encuentra con nosotros un hombre que ha sido pionero y pilar de la lucha por la democracia en Venezuela. Como presidente de la Confederación de Trabajadores Venezolanos, como uno de los primeros que se levantó en contra de Chávez, en contra de Maduro, preso político, escapado de la prisión, clandestinidad, más prisión política, destierro, lucha incansable por la libertad de Venezuela, uno de los grandes de nuestra América, Carlos Ortega. Carlos. Bien, muy buenos días. Quiero agradecerles infinitamente al Congreso de la Resistencia Cubana, al ciudadano alcalde, por facilitarnos las instalaciones, a ustedes, jóvenes y viejos, veteranos que luchan hasta lograr el objetivo que es la libertad del pueblo cubano. Yo traía para el día de hoy, en este evento tan especial, unas palabras totalmente distintas a las que voy a pronunciar. Los hechos ocurridos en el día de ayer en mi país, por supuesto, nos cambió todo, pero puedo decirle con la mayor franqueza y la mayor sinceridad que lo ocurrido en el día de ayer en Venezuela no va a impedir que el bravo pueblo venezolano logre en los próximos días la libertad y restituir la democracia en nuestro país y luchar por la libertad de Nicaragua y el pueblo cubano. Pero es importante destacar, en relación a Cuba, a los Castros y principalmente de Fidel, que Venezuela siempre fue codiciada por Fidel. Él sabía que desde allí, desde Venezuela, podía extender su proyecto supuestamente revolucionario, que de revolucionario no tiene nada, es un proyecto revolucionario que es totalmente distinta a toda la región. Extender este proyecto revolucionario comunista. Por eso, el 8 de mayo de 1967, en Venezuela se produjo la invasión de Machurucuto, donde una especie de un pelotón o unos agentes cubanos del gobierno castrista trataron de penetrar a Venezuela, y este era un proyecto de entrar y iniciar un proceso de adiestramiento en guerrilla a los jóvenes en Venezuela. No lo lograron. Allí surgieron y fueron 2 detenidos, también lo frenamos allí. Pero para desgracia de Venezuela y para desgracia de la región, apareció un militar lleno de odio y de resentimiento, a quien yo nunca califiqué de presidente, sino le decía en principio teniente. Recibí una comunicación de los oficiales venezolanos, los tenientes, que se sentían ofendidos por llamar teniente a Chávez. Entonces opté por llamarlo señor Chávez, y así quedó bautizado el señor Chávez en Venezuela e internacionalmente. Este fue el pilar fundamental para que Cuba, o no Cuba, el gobierno cubano, encabezado por Fidel, lograra el objetivo que persiguió desde aquel entonces. Y ya lo señalaba acá el compañero, exactamente. Con Venezuela los Castros lograron todo. 100.000 barriles diarios de petróleo. Pueden imaginarse ustedes lo que esto representa. No sé si la mitad o cuarta parte, no sé qué porcentaje de esos 100.000 barriles
utilizan para consumo interno en Cuba y el resto lo venden al mercado spot, que les genera enormes ganancias. Y por otro lado, también se convirtieron en grandes aliados con el narcotráfico, que es uno de los elementos o factores que influye e inciden notablemente en que el componente militar, sobre todo la cúpula militar, sean los grandes capos de las drogas en estos momentos en Venezuela. De tal manera que la situación nuestra se complicó un tanto, y yo quiero hablar aquí con la mayor franqueza y con la mayor sinceridad. Creo que en Venezuela tuvimos oposición hasta el 11 de abril del 2002, cuando el pueblo en la calle echó del poder a Chávez. Y las condiciones en aquel entonces eran totalmente distintas a las que Venezuela vive en los actuales momentos. Una diferencia totalmente abismal. Sin embargo, los venezolanos, el pueblo de Caracas y en el interior del país, respondieron al llamado que los sectores políticos de oposición y el sector económico y sector laboral hicieron al pueblo, y dimos al traste con esto y echamos a Chávez del poder por unas horas, porque posteriormente lo restituyen al poder. ¿Quién lo restituye? Los militares. Ahora bien, se ha programado, se ha planificado, y es una buena programación, una buena planificación, con que se está actuando en estos momentos. Y ustedes se preguntarán, y nos duele decirlo, yo he recibido múltiples llamadas, infinidades de llamadas, de mujeres y hombres que lloran, porque dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué la ayuda humanitaria no pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estos miserables, estos cobardes, estos asesinos, que no los podemos calificar de otra manera, actuaron a mansalva contra la indefensa población venezolana en el día de ayer? Y dice, mira, pero ustedes, ¿por qué se van a extrañar de esto? Si esto lo hemos venido, este tratamiento lo hemos venido recibiendo desde hace 20 años. Esto no nos puede extrañar. Pero dentro de todo lo negativo, y también duele decirlo, tiene su parte positiva. Esta acción brutal del régimen comunista, del régimen castrista, encabezado ayer y dirigido por el difunto, y que Maduro le ha dado continuidad, representa, y en mi caso particular, es mi opinión, algo que tiene mucho peso, que es que aquellos gobiernos, inclusive de los que nos están apoyando, y aquellos que tienen cierta reserva de que en Venezuela no está ocurriendo absolutamente nada o no pasa lo que está pasando, yo creo que ayer pudieron darse cuenta perfectamente bien que en Venezuela existe no una dictadura, en Venezuela no existe un gobierno democrático, un gobierno forajido. En Venezuela lo que existe es un gobierno constituido por bandoleros, por asesinos, por narcotraficantes, por terroristas. Eso es lo que nosotros... Eso es lo que nosotros tenemos en Venezuela. De tal manera que esto que el mundo presenció en el día de ayer, creo que nos va a ayudar enormemente, creo que nos va a favorecer enormemente para salir de esta tragedia que vive Venezuela, que vive el pueblo de Nicaragua y que viven nuestros hermanos cubanos. De tal manera, y les confieso, y no por un cumplido con ustedes, ¿verdad?, que yo estoy excesivamente, entiéndase bien, excesivamente optimista que el objetivo lo vamos a lograr. Y tenemos que lograrlo, y aquí vamos a hablar del gobierno, vamos a tratar brevemente el caso del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos, como primera potencia en el mundo, tiene que prestarle la debida atención al caso de Venezuela. Estados Unidos tiene que ayudar o contribuir conjuntamente con los gobiernos democráticos del mundo a frenar el avance de este proceso revolucionario.
Si Estados Unidos no lo hace, Estados Unidos estaría abriéndole las puertas nada más y nada menos que al narcotráfico y al terrorismo internacional. De tal manera que confío en esto y confío también que con los lamentables hechos ocurridos en el día de ayer, les reitero, el mundo tiene que abrir los ojos. El mundo tiene que identificarse, solidarizarse con el pueblo venezolano. El mundo tiene que identificarse y solidarizarse con lo que vive el pueblo de Nicaragua, con lo que ha vivido Cuba durante 60 años. Esto es insostenible, esto no puede continuar. Y aspiramos, y lo he dicho en otros eventos, que la salida o la caída de estos criminales, de estos narcotraficantes, de estos terroristas encabezados por Maduro y el alto mando, que yo no lo califico de alto mando, del bajo mando militar en Venezuela, que son los que sostienen a Maduro en el poder, esto va a tener sus efectos. Porque esto, nosotros desde el punto de vista militar, y ustedes se sorprenderán, tenemos la mayoría del componente militar en Venezuela. Pero ustedes saben perfectamente bien y conocen perfectamente bien a sus, no lo vamos a decir a hermanos, sus hermanos cubanos, pero sí a los traidores del pueblo cubano, manejan muy bien la inteligencia, la contrainteligencia. Pero y el alto mando militar en Venezuela se convirtió en aliado de los Castro. Y este alto mando militar en Venezuela se convirtieron en los grandes capos de la droga. Y este alto mando militar en Venezuela trafica aproximadamente entre 35 y 40 toneladas de droga mensualmente. Sale de Venezuela para Estados Unidos y Europa. Y el rendimiento económico que produce la droga, la coca principalmente, es distribuida entre los miembros del bajo mando militar, que ellos califican de alto mando, pero eso es lo peor, y se distribuyen ese producto de la venta de la droga, y de las ganancias que obtienen los generales y los almirantes en Venezuela oscilan nada más y nada menos entre 2 y 3 millones de dólares mensuales. De allí ustedes pueden medir cómo vamos nosotros a contar con este bajo mando militar. Sin embargo, como le dije anteriormente, existe mayoría de la oficialidad a favor nuestro, pero son oficiales que están amenazados, sumamente amenazados, perseguidos. Mientras un oficial va a su cuartel, una comisión del Diacín va a visitar a la casa de habitación y le llevan fotografías, cómo violan a las mujeres en la cárcel, estos esbirros, cómo torturan a la gente, cómo han violado a mujeres oficiales, a sus hijos, a sus esposas. Eso es lo que se vive en Venezuela. Esto es una gran tragedia. De tal manera que he venido sosteniendo, y lo reafirmo en la mañana de hoy, aquí todos los caminos conducen a Roma. Si Venezuela y la región quieren salir de esta situación que estamos padeciendo los venezolanos, necesariamente se requiere de la intervención militar. No hay otra. De la intervención militar internacional. De la intervención militar internacional. No hay otra manera, no hay otra forma. Porque todos ya ustedes conocen parte de esta historia y no quiero extenderme más. Pero si no lo hacemos, tendremos, y me duele mucho decirlo, y lo he dicho también en otros eventos donde me han invitado,
Los venezolanos no queremos superar, y con mucho dolor lo digo, el récord que tienen mis hermanos cubanos de 60 años de yugo, de dictadura. Los venezolanos lo que queremos es libertad para Venezuela, libertad para Nicaragua y libertad para Cuba. Esa es la aspiración que tenemos los venezolanos. Quiero reiterarles Gracias por los aplausos. Gracias por los aplausos, pero como dije al inicio de mi intervención, estoy excesivamente optimista y yo quiero ver, y seguro que todos compartimos ello, quiero ver estos aplausos y este fuerte abrazo de todos y cada uno de nosotros, porque logramos la anhelada libertad y restablecer la democracia en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Concluyo le reitero mi palabra de agradecimiento por esta invitación y decirles que cuenten con nosotros, en mi caso particular, Orlando lo sabe, cuenten conmigo para, como decimos en Venezuela, para lo que sea. Yo soy un soldado en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Muchas gracias. ¿La orden?